por el canal de la ciudad. Y seguimos ahora hablando, recién hacía referencia Fernanda a estas producciones, Santi, que se vieron postergadas, obviamente, por la pandemia. Esto no solo pasó en la industria del entretenimiento, nos pasó a todos, ¿no? Claro. Que nuestra vida personal en muchas ocasiones se vio postergada, en pausa, muchos planes por la pandemia. Y llegamos a este fin del 2021, la verdad, en un contexto bastante particular. Y por eso queríamos charlar con la licenciada Beatriz Goldberg. Ella es psicóloga, acerca de esto, cómo nos encuentra este fin del 2021 y qué es lo que tenemos que hacer para ordenarnos un poco para lo que se viene. Así que le agradecemos a Beatriz que esté con nosotros esta mañana. Gracias, Beatriz. Hola, sí, ¿qué tal? Y la verdad que venimos en muchos casos con una situación bastante complicada, ¿no? Sí, es un terremoto existencial para mucha gente, es como que hay un antes y un después, y es importante como a cada uno le tocó, como cada uno lo vivió, qué actitud tuvo durante este tiempo. Tuvimos distintos cimbronazos, distintos idas y venidas, ¿viste? Se vamos viendo, esa cuestión que no se sabía para qué lado arrancar, sí. Entonces la gente estaba como muy movilizada internamente, y ya de por sí los años nuevos son movilizantes, esos balances que a veces salen en rojo y muchos se cuestionan cosas, algunos lo valoraron más por todo lo que pasó, y bueno, y estar bien es muy importante y no es poca cosa, así que yo creo que tenemos que ser positivos en cuanto a esto y aprender. Lamentablemente de las crisis uno sale fortalecido a veces. Tiene que salir fortalecido sí o sí. Sí. ¿Cómo hacemos? Tenemos que ser un poquito, más buenos, por así decirlo, en este 2021, en este fin de 2021, respecto a otros años que sí, que tenemos que hacer unos balances un poco más estrictos por todo esto que estás mencionando. Fueron meses muy, muy complejos. Son muy complejos y, como te decía, cada uno lo vivió a su manera. Hay gente que se aisló muchísimo, hay una necesidad de vivir, de explayarse más en todo este año. Lo vimos en las reuniones de fines de año, viste, los restaurantes, los bares que habían estado prácticamente totalmente opacados con este tiempo, que no, la gente tiene ganas de verse, de tocar, no, aunque sea no tocarse tanto, pero sí de compartir, de mostrar las vivencias. Yo creo que podemos capitalizar lo que aprendimos este año, ¿no? Beatriz, seguramente hayan subido muchísimo las consultas que tanto vos como tus colegas han tenido durante estos últimos 2 años, pero ¿cuál fue el principal miedo que vos notaste por ahí como un común denominador en la gran mayoría de estos nuevos pacientes que se acercaron durante la pandemia? Sí, es importante. Lo de los miedos es algo que hubo un miedo a vivir, miedo a no contagiarse, por supuesto, miedo a enfrentar cosas, miedo a no poder compartir con, bueno, algunos que tuvieron, por eso digo, cada uno según lo que le tocó vivir. Hay gente que tuvo que despedir gente, fue más difícil el no poder estar. Hubo mucha escala de valores, qué hago, a quién veo, cómo no lo hago, cómo le ayudo. Hubo mucho, digamos, cimbronazo en cuanto a lo social también, de ayudarse. Tenemos que ver lo positivo. Hay gente que empezó a ser más benévola con otros, hay otros que no, más egoístas. Creo que sacó lo mejor y lo peor de cada uno. Y las consultas que venían mucho a nosotros era el miedo a enfrentar todo esto y a poder vivir y hacer una vida normal, que esto termine, del final del túnel al principio. Por eso en cada etapa había distintas fases. Al principio estaba, ¿qué va a pasar después si hay un final? ¿Se acuerdan cuando al principio estamos fase 1? Es como que uno tiene un remember ahí, ¿viste? Y la gente no sabía cuándo va a terminarse, cuándo voy a poder hacer la vida normal. Y sobre todo la gente que le gusta salir. Hay gente que es más de estar en casa con la compu. Esas personas lo padecieron un poquito menos. ¿Y qué hacer con la secuela, ¿no? Porque deben quedar secuelas que tal vez no sean permanentes, pero que sí que hay que atacar en el corto plazo por el miedo. Sí, hay muchas secuelas en cuanto al aislamiento, que uno se acostumbró a veces a
a estar menos sociabilizados, los chicos a veces con más depre, los adolescentes que no se vieron un tiempo, se están reconectando. Muchas adicciones vinieron mucho con que tomaban más, comían más, viste, todas estas cuestiones. Eso creció bastante, pero lo trabajamos y bueno, y sobre todo el miedo a no poder realizar sus proyectos. La gente empezó a tener miedo a no proyectar. Ahora que empiezan a proyectar un poco más, trabajamos distinto. Siempre hubo miedos a todo, ¿no? Obvio. Claro, y vos decías, Beatriz, siempre fin de año es un momento en donde uno suele hacer balances. ¿Qué pasa con este fin de año en especial? Donde estábamos empezando a reconectarnos, a salir, obviamente, siempre en este contexto en que sabíamos que podía pasar, pero finalmente se viene un nuevo brote con contagios por todos lados, con planes quizás de último momento para compartir la cena de fin de año, truncos. ¿Cómo nos podemos enfrentar o parar frente a esto? Mira, primero tenemos que tener un agradecimiento a todo lo que sí tenemos, ¿no? Además, estamos con respecto al año pasado mucho mejor en cuanto a las vacunas, en cuanto a que cuando viene ya no viene, ya está más controlado en cuanto a los tratamientos, nada es total, pero claro, digamos, estamos distintos parados frente al año pasado y sobre todo creo que tenemos que darnos cuenta que agradeciendo y viendo lo que sí tenemos positivo, no ser tan malévolos con nosotros, porque a veces uno empieza a hostigarse, esto no hice, esto no pude, soy tonto, no puedo, esto de por sí son esos mensajes frenadores que tenemos a veces durante la vida y en este momento tenemos que ver qué tomar de lo que nos pasa a nosotros, no a todo el mundo, no compararnos y medirnos ser mejor con respecto a nosotros mismos, ver qué podemos cambiar sin hacer unos proyectos también claro, súper, ¿no? Magníficos, porque uno a veces, Santi, pasa, ¿no? Que dice, bueno, empieza el año, uno tiene ganas de hacer borrón y cuenta nueva y se pone quizás metas que son ya de por sí un poco complejas de alcanzar y claro, cuando después van pasando los meses y vemos que no podemos, volvemos otra vez quizás a sacar el látigo, ¿no? Claro, por eso, el látigo es lo peor que hay porque ese hostigamiento te da más miedo, más temor a enfrentar. Tenés que enfrentar de dónde viene tu miedo. A veces es algo pequeño que se trabaja y venciendo ese pequeño miedo, que es justamente a tomar las riendas de la propia vida, que es lo que pasa, lo trabajamos y no haces algo, haces proyectos a corto, mediano y largo plazo, pero que están a tu medida, ¿viste? Así como la ropa uno no se la compra normalmente a medida, pero sí los proyectos tienen que ser a medida, porque no es lo mismo para vos, para él, para mí, cada uno tiene sus proyectos, sus prioridades, su escala de valores, y bueno, y ser solamente malévolo y decirnos no hice, soy, no puedo, es desvitalizante y los miedos desvitalizan también, esos miedos a enfermarse, viste que bajan las defensas también naturales. Beatriz, estamos en una etapa del año donde corramos un poquito la pandemia, hay mucha gente que la pasa sola, porque está sola, porque perdió su compañero o compañera, porque no tiene hijos, porque por ahí no quiere molestar a los amigos u otros familiares. ¿Cómo se trabaja en esta época del año con, el Navidad, Año Nuevo, las fiestas que representan mucho por ahí para los argentinos, con la gente que está sola y que realmente padece esa soledad? Bueno, justamente con los que padecen esa soledad siempre a veces tienen a alguien, o si no, uno tiene que hacer una red sobre algunas personas que están realmente solas. Hoy en día con la tecnología, tomemos lo positivo de la tecnología, que tenemos los videollamados, como tenemos los Skype, uno a veces puede hacerlo sentir con una mirada, con una palabra o con alguna palabra de aliento que se sienta acompañado, ¿no es cierto? Y esto es para siempre, no solo para la pandemia. Es como que es importante y hacerle notar lo que puede rescatar, porque hay mucha gente que siempre encuentra en el arcón de recuerdos o todo lo negativo como para seguir. Y uno cuando empieza un pensamiento negativo, engancha y enhebra otro. Y es como una cadena. Si empezamos con uno solo positivo, enhebramos un collar, digamos, de una actitud mejor. Siempre es como darle al primero el puntapié. Cuando empieza con la queja, empezar
empezar a hacerle notar que, bueno, después de todo hay cosas buenas que también le suceden. Claro. Porque cada uno tenemos nosotros cosas buenas que nos suceden. Ya estar con salud, aunque no sea plena, total, ya es importante. Y la actitud hace que uno viva mejor y más años también. La actitud, Seguro. digamos, de vida. Seguro. Porque vemos que hay gente que tiene tan poco, tanto desde lo económico, desde lo afectivo, y sin embargo no está tan depresivo como alguien que por ahí tiene lo que diríamos todos, ¿no? Beatriz, te quiero preguntar acerca de los primeros meses de la pandemia, porque fue catalizador en muchos casos de separaciones. ¿Te acordás, Santi, que hablábamos de la cantidad de separaciones que se empezaron a dar como consecuencia de el encierro, ¿no? Y la convivencia con las parejas? También fue catalizadora de parejas que recién empezaban a conocerse, decidieron ir a vivir juntas, ¿no? En estos primeros meses. ¿Qué pasa ahora cuando quizás empezamos ya a salir un poco más y tenemos que enfrentarnos a esta nueva vida de separados? Y bueno, cuando la pareja ya se separa, decís, bueno, hubo, como vos bien decís, un catalizador muy grande, hubo parejas que estaban ya a un punto de ebullición casi de los fideos para separarse, y bueno, fue para un lado o para el otro. Algunos mejoraron un poco porque empezaron a valorarse, a encontrar recursos del otro que ni conocían, ¿viste? Empezaron a dialogar que antes no dialogaban. Es como, medio había un chiste también de memes en cuanto uno se daba cuenta que había alguien en tu casa y que no era una persona simpática. Bueno, esto a veces pasó en algunos casos y otros, por supuesto, no fue tan así como ese meme y se separó, pero lo importante es que uno, para encontrar pareja era difícil al principio con las parejas. Yo tenía varios pacientes que estaban en búsqueda y justo en stand-by. ¿Viste? No hay que dejar para más tarde tampoco. Algunos lo han postergado. No hay que dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. Y vos sabés que había muchos que dejaron pasar oportunidades y empezaron a decir, ¿por qué las dejé pasar y ahora no puedo? Pero yo creo que se puede encontrar la búsqueda nuevamente y renacer de vuelta, pero hace falta hacer un trabajo interior, porque a veces mucha gente se separa y viene a consulta y dice, bueno, me separé y ahora tampoco puedo encontrar algo fácil, porque a veces hay que bucear un poco dentro de uno mismo. Esas pequeñas cosas que le atribuimos al otro. Y ahora que estamos sin el otro, lo seguimos teniendo. O sea que no se nos fue juntos. Ahí nos damos cuenta que somos jodidos, que tenemos un costado jodido de la vida también. Tenemos un costadito, sí, para trabajar focalizadamente. En terapia de pareja, cuando se hace terapia de pareja, y seguramente debes tener muchos ejemplos, ¿se trabaja siempre en el conjunto o a veces hay que estar bien uno, el individuo de la pareja, para después mancomunar ahí los objetivos comunes y el bienestar común? Bueno que me das pie para esto porque tenemos muy mala prensa los psicólogos de terapia de pareja. A veces tenemos la prensa que va todo mal, que uno viene y se separa y no es todo tan así. Al contrario, muchas veces atendemos a uno solo y hacemos de terapia de pareja, mirá lo que te digo. ¿Con uno solo? Con uno solo, porque trabajando ese uno, haciendo unos cambios, es como un rompecabezas que va cambiando todas las piezas. ¿Vos eso te das cuenta en la primera sesión de que tenés que hablar con uno solo? A veces sí. Y a veces el otro no quiere, pero le digo, no importa, venimos y empiezan a salir un montón de temas. Por supuesto, cuando tengo a dos, a veces también los tengo aparte y cada uno me cuenta otra película. Ahora que ustedes están en la parte de espectáculos, vos sabés que cada uno aparece otra película de Netflix. Claro. Vivieron otra historia. Vivieron lo mismo, pero cada uno cuenta que parecerían dos seres totalmente diferentes. Y ahí trabajo individualmente con cada uno lo mejor para sí mismo, no para hacer a medida del otro, pero sí lo mejor que podemos hacer para mejorar esa persona individualmente y va a mejorar la pareja también. Y por supuesto que no le cuento a uno del otro, pero salen, y a veces los junto y salen cosas bárbaras. Por eso no es la clásica terapia de pareja que se hace, porque si no, se gritan todo el tiempo, no dan información, nadie es muy totalmente sincero, esa es la palabra. Cada uno dice lo otro, y si no, a veces te dicen, dígale, no, yo no digo nada. Las cosas
La pareja de uno tiene uno, pero si uno tiene que claro, resolver... no sos abogada, Claro. mediadora, sos la psicóloga. Sí, que claro, y trabajamos y bueno, y hay un circuito comunicacional, a veces se ponen pautas, se renegocia cosas, porque a veces es como dicen los chicos, está out, un contrato de pareja, aunque no sea escrito del principio, no puede servir a los 20 años. Claro. Es como que hay que ir actualizándolo como los contratos de alquiler. ¿Cómo te encuentra la gente por redes sociales, Beatriz, si es que tenés para tomar contacto con vos? No soy muy súper, pero tengo Psico Beatriz Goldberg y tengo una... En Facebook. Facebook y tengo también Instagram y tengo Twitter y tengo el Twitter lo uso muy poco. La verdad no soy muy de las redes, pero sí tengo un canal de YouTube que tengo un montón de consejos y programas, el de ustedes también seguramente. ¿Y allí cómo te buscan en YouTube para ver? Beatriz Goldberg. Beatriz Goldberg. Beatriz Goldberg a secas y bueno, dentro de todo, y yo contesto siempre todo lo que me preguntan y hay que tener una actitud buena y positiva. Yo tengo una pregunta más, Santi, cortita, Dale. porque te escuchaba, vos decías hay que escuchar a los chicos que dicen que el contrato está out y hacías referencia sobre todo a los adolescentes, ¿no? Que muchas veces en estos últimos meses tuvieron algunos... No sé si está bien dicho esto, algunos síntomas o signos de depresión justamente por este contexto. ¿Qué tenemos que prestar atención para justamente darnos cuenta que pueden llegar a estar atravesando alguna etapa de depresión, sobre todo los chicos? Sí, podemos tener trastornos de alimentación o adicciones, que generalmente viene mucho alcohol, mucho digamos de drogadicción, cuando los chicos están muy con la pantalla sola. O sea, el encierro. El encierro solamente cuando les cuesta face to face, justamente están más por redes sociales que por y salidas y tener una idea, porque a veces los adolescentes necesitan mucho diálogo, no necesitan que uno le caliente la leche o le haga la comida tanto, sino a veces más el charlar, el poder explicar, ver los miedos que tienen, a veces pasan por miedos de su cuerpo o ser reconocidos en el mundo social. Vos sabés que el bullying en las redes es muy terrible en los chicos, adolescentes. ¿Cuántos me gusta hay o no? Claro. Cuando algunos están un poco sensibles y encima tienen poco me gusta o al otro le dan más likes que a mí y todo eso, esto es lo que a los chicos los pone mal, ¿no? O no les hablen tanto, no los inviten. Hay que hacer un pequeño diálogo para ver, contarles que uno también pasó a la adolescencia y reconocerles que hoy en día ser adolescente es más difícil que antes, porque hoy en día hay que reconocer que cuesta. Parece que estamos todos cerca porque nos damos. Bueno, Beatriz, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado, que cierres muy bien este año y que arranques de mejor manera el 2022. Igualmente para todos ustedes y bueno, para todos los televidentes que tengan un año muy bueno y próspero y feliz. Muchísimas gracias. Bueno, licenciada Beatriz Goldberg charlando con nosotros.